Oiga, viejo, ¿qué cree que hace? Esa pared se va a caer. Lo siento, señorita. ¡Cállese! Tome una escoba y póngase a barrer. Un albañil veterano fue humillado frente a todos. Una joven ingeniera lo obligó a barrer, como si no supiera nada. Pero mientras todos se burlaban, él ya había visto un error invisible. Un error que nadie más entendía, ni siquiera los expertos. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para ocultarla. El sol apenas comenzaba a calentar el concreto húmedo, cuando Tomás cruzó el portón de la obra con su paso pausado. Llevaba una lonchera sencilla y un cuaderno negro bien cuidado. No era hombre de palabras, sino de mirada firme y silenciosa. Mientras los demás conversaban, él recorría cada rincón observando detalles, se detenía frente a los muros, midiendo con los ojos lo que otros ignoraban, sacaba su cuaderno y anotaba sin prisa, comparando plano y realidad. Pequeñas diferencias empezaban a aparecer en su mente. Nada grave aún, pero suficiente para alertarlo. Decidió guardar silencio, porque en su mundo primero se confirma y luego se habla. El ruido de la obra se apagó ligeramente cuando Valentina, la joven ingeniera, cruzó el acceso principal. Su presencia imponía orden antes de decir una sola palabra. Llevaba casco impecable, planos bajo el brazo y una mirada que no dudaba. Comenzó a dar indicaciones con precisión técnica, sin titubeos. Los encargados asentían mientras ella marcaba tiempos y correcciones. Su voz era firme, acostumbrada a ser escuchada sin cuestionamientos. Sin embargo, su mirada evitaba a los obreros más antiguos. Para ella, la experiencia sin título carecía de valor real. Estableció distancia desde el primer momento, como una barrera invisible. En su mundo, la obra se obedecía, no se interpretaba. El sol caía directo sobre la losa cuando Valentina lo vio arrodillado. Tomás ajustaba una herramienta antigua con precisión tranquila. Ella frunció el ceño y se acercó sin disimular su molestia. «Eso es lo que usa para medir», dijo en voz alta, mirando al encargado. Varios obreros giraron la cabeza, atentos al tono que crecía. Sin esperar respuesta, soltó la orden con frialdad. «Quítenlo de ahí y pónganlo a barrer. No quiero errores por métodos obsoletos». El silencio se volvió pesado mientras todos observaban. El encargado le acercó la escoba sin saber qué decir. Tomás la tomó despacio, sin discutir, mientras la incomodidad quedaba suspendida en el aire. El sonido de la escoba arrastrándose sobre el polvo llenaba el patio. Tomás barría con calma, como si nada hubiera cambiado, pero sus ojos seguían recorriendo la obra con la misma precisión de siempre. Cada pared, cada línea, cada nivel pasaba por su mirada atenta. Se detuvo un instante frente a la losa que había revisado antes. Inclinó levemente la cabeza como midiendo algo invisible para los demás. Una variación mínima apareció en su mente, apenas perceptible. No era un error evidente, pero tampoco coincidía del todo. Sacó su cuaderno y anotó en silencio, sin levantar sospechas. Sabía que podía ser algo mayor, pero aún no era momento de hablar. La tarde caía lentamente sobre la obra mientras el ruido disminuía. Tomás encontró un momento para acercarse a los planos olvidados. Los abrió con cuidado sobre una superficie improvisada. Primero revisó el estructural, siguiendo cada línea con atención. Luego pasó al hidráulico, comparando recorridos y puntos clave. Por separado, todo parecía correcto, sin errores visibles, pero algo no terminaba de encajar en su mente. Volvió a mirar ambos, alternando la vista entre papel y construcción. Una duda comenzó a tomar forma, más clara que antes. No era un detalle menor, era un error oculto en el propio proyecto. La mañana avanzaba entre órdenes y mediciones cuando Tomás decidió acercarse. Esperó el momento exacto en que Valentina quedó sola revisando su tablet. Con respeto, abrió su cuaderno y mostró los planos doblados. «Ingeniera, hay algo que no coincide en este tramo», dijo con calma. Ella levantó la mirada apenas, visiblemente apurada por el tiempo. Tomás explicó sencillo, señalando el punto donde todo fallaba. Pero Valentina respondió con términos técnicos, sin detenerse a observar. «Eso ya fue validado por el equipo», cortó con firmeza. Cerró la conversación antes de realmente escuchar. Tomás guardó el cuaderno en silencio, entendiendo que la puerta había sido cerrada. El ritmo de la obra no se detenía mientras la pared seguía creciendo. Tomás volvió al sector y midió con la mirada cada nueva hilada. Ahora ya no era una duda, era una certeza clara y peligrosa. Si continuaban así, bloquearían el paso del desagüe del tercer nivel. Se quedó unos segundos en silencio,
calculando el impacto real. No sería un simple ajuste, sería romper, rehacer y perder tiempo. El costo sería alto, demasiado alto para ignorarlo. Decidió buscar al encargado y explicarle con palabras simples. El hombre escuchó, pero dudó entre la experiencia y la autoridad. La obra siguió avanzando, mientras el error se acercaba al punto sin retorno. El almuerzo trajo un breve silencio a la obra, pero no a la mente de Tomás. El encargado lo llamó aparte, aún con la duda marcada en el rostro. «Si te equivocas, nos metes en un problema», murmuró con tensión. Tomás no respondió de inmediato. Solo abrió su cuaderno y señaló el punto. Explicó sin adornos, directo, como quien ya ha visto ese error antes. El encargado miró la pared, luego los planos, y tomó una decisión difícil. Sacó su teléfono y marcó al dueño de la constructora. Pidió que viniera cuanto antes, sin dar muchos detalles. Al fondo, los obreros retomaban el trabajo como si nada pasara. La pared seguía creciendo, acercándose al error que nadie más veía. La mañana avanzaba cuando una camioneta sencilla se detuvo frente a la obra. Eduardo bajó sin anunciarse, observando cada detalle en silencio. Caminó entre los obreros sin prisa, como quien ya conoce ese mundo. Su mirada recorría muros, niveles y ritmos de trabajo. El encargado se acercó rápido y señaló hacia el sector en cuestión. Eduardo asintió y avanzó directo, sin hacer preguntas innecesarias. Allí encontró a Tomás, quieto frente a la pared en crecimiento. Se saludaron con un gesto breve, cargado de respeto contenido. Tomás abrió su cuaderno y explicó con calma lo que había visto. Eduardo escuchó sin interrumpir, como quien entiende que algo importante está por revelarse. El aire se volvió denso cuando Eduardo pidió los planos sobre una mesa improvisada. Tomás colocó ambos documentos lado a lado con precisión absoluta. Los técnicos se acercaron, observando en silencio cada línea. Al cruzar los puntos, la coincidencia reveló lo inevitable. El eje del desagüe quedaba exactamente donde la pared avanzaba. Uno de los técnicos tragó saliva antes de confirmar en voz baja: «Si sigue así, se bloquea completamente». El murmullo recorrió la obra como una onda invisible. Valentina observaba sin intervenir, sosteniendo su carpeta con rigidez. Por primera vez, la certeza no estaba de su lado, y todos lo sabían. El golpe de autoridad llegó sin gritos, pero con peso absoluto. Eduardo ordenó detener la obra de inmediato en ese sector. Los obreros bajaron del andamio mientras el silencio se apoderaba del lugar. El cálculo fue claro y frío. El error costaría miles si avanzaban. Luego miró a Valentina con una firmeza que no admitía evasivas. «¿Cruzaste los planos en ese punto?», preguntó sin rodeos. Ella dudó apenas un segundo. Suficiente para decirlo todo. «No, no lo hice», respondió en voz baja, sin sostener la mirada. El reconocimiento cayó como una losa sobre su autoridad. En ese instante, no perdió el cargo, pero sí la credibilidad ante todos. Eduardo asintió con gravedad, dejando clara la consecuencia. Su contrato continuaría, pero no sería renovado. La tensión comenzó a disiparse mientras la obra quedaba en pausa. Los rumores corrían entre los obreros, buscando entender lo ocurrido. Fue entonces cuando el encargado reveló lo que nadie imaginaba. Tomás no era un simple albañil, llevaba años ligado a la empresa. Había sido mentor de Eduardo en sus inicios, mucho antes del éxito. Incluso formaba parte de la constructora como socio silencioso. Algunos no lo creyeron al principio, otros bajaron la mirada. Tomás seguía allí, sin cambiar su actitud ni buscar reconocimiento. Había callado porque quería que la verdad se demostrara sola, y en ese silencio dejó la lección más grande de toda la obra. El respeto no siempre viene del título, a veces nace de la experiencia que nadie ve. El conocimiento técnico puede levantar estructuras, pero la sabiduría es lo que evita que se derrumben, porque quien solo mira planos puede equivocarse, pero quien sabe observar la realidad ve lo que otros ignoran, y en la vida, como en la obra, el error siempre castiga a quien decidió no escuchar.